eso el título de mi mensaje yo lo titulé El pecador juzga a Dios. Qué increíble, ¿no? El Dios que sostiene esa araña, el Dios que sostiene al ejército de Napoleón, el Dios que sostiene las estrellas, el Dios que sostiene el universo, el Dios que hace que todo en el mundo, en el universo, funcione por Él y para Él. De repente Él mismo es puesto en el banquillo de los acusados. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por eso, antes de eso, quiero orar y quiero pedirle que usted en esta mañana pueda abrir su corazón a la palabra de Dios y dejar que Dios lo ministre. Yo le pedí al Señor que espero terminar este año por lo menos predicando de pie. Así que tal vez en la última reunión pueda predicar de pie. Todavía no me dejan pararme, pero calculo que en pocos días ya estamos en ese proceso de recuperación. Esto es un proceso largo, lento, difícil, pero Dios está en control. Amén. Si no, ¿cómo podemos explicar lo que dice el Salmo, donde dice, es bueno para mí ser afligido? Es bueno para mí ser afligido. Ahora, la gran materia que los cristianos debemos aprender es cómo lidiar con la aflicción. Cómo aprender a sufrir, como dice Miguel Núñez. ¿Cómo podemos nosotros aprobar esa materia que constantemente nosotros rechazamos porque no es favorable para nosotros? Porque no hace lo que nosotros queremos. La aflicción nos duele, nos lastima, nos enoja. Y algo tiene que ver con este juicio también que Jesús tuvo que soportar en esa madrugada. Oremos y pidámosle a Dios que nos ayude en esta mañana. Padre, gracias Dios por un domingo más convocarnos y estar aquí en tu casa delante de tu presencia. Sabemos Dios que tú eres un Dios bueno, santo, justo y perfecto. Y nosotros, pecadores, con mentes caídas, con corazones atribulados. Por eso, Señor, en esta mañana, donde tu palabra será predicada, que es santa, perfecta, infalible, inerrante. Señor, nosotros, si no fuera por la ayuda de tu Espíritu, si no fuera por tu gracia y tu misericordia, Señor, no podríamos entender lo que tú quieres hablarnos. Porque nuestros oídos están tapados, porque nuestros ojos están cerrados, porque nuestro corazón está cargado de pecado. Por eso te pedimos que nos perdones y que nos limpies en esta mañana y que nos ayudes a hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, abre nuestro entendimiento y ayuda al predicador, que es un hombre, a poder hacer todo conforme a tu voluntad y a lo establecido por tu palabra. Señor, háblanos, déjanos ver la cruz de Jesús. Ayúdanos, Señor, a salir de este lugar más transformados a la imagen de Jesús, a renunciar a todo lo que nos separa de Él, a todo lo que nos enfría, a todo lo que nos endurece. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti, a terminar esta carrera en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Abra su Biblia en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, encontramos en el versículo 15 que Jesús, después de haber sido arrestado con palos y espada, llevado como un criminal, dice la palabra de Dios, entonces la compañía de soldados y el tribuno y el alguacil de los judíos presentaron a Jesús
y le ataron. Y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahora, cuando nosotros leemos esto, pareciera que tiene poco interés o poco significado. ¿Qué es lo que Dios nos está mostrando aquí? Ahora, ¿quién era Anás? Porque primeramente Jesús en este primer juicio, en esta audiencia que él tiene que ir delante de Anás. Anás no era el sumo sacerdote. Anás incluso no era nada. Pero ¿quién era Anás? Anás era el suegro de Caifás. La autoridad máxima en ese momento en el poder religioso era Caifás. Y este hombre, Anás, era su suegro y él había sido sumo sacerdote hacía 20 años. Pero por motivos de mal manejo de fondos, por el poder romano, Anás había sido removido y puesto en su lugar otro sacerdote. Pero Anás nunca había perdido el poder y la fuerza de influencia que él tenía sobre el Sanedrín. Ahora, este Anás era una persona que odiaba profundamente a Jesús. Y cuando capturaron a Jesús, tuvieron que llevarlo ante este hombre perverso, pecador, que odiaba a Jesús. Ahora la pregunta es, ¿por qué odiaba a Jesús? ¿Por qué Anás y Caifás, su yerno, odiaban a Jesús? ¿Por qué el Sanedrín odiaba a Jesús? ¿Por qué los fariseos, los eruditos, por qué odiaban a Jesús? ¿Qué era lo que Jesús representaba? Y dice la palabra de Dios en Juan 18:37 y dice, y le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de ¿qué? Presta atención. Jesús vino con un propósito, a salvarnos, pero también vino con el propósito de dar testimonio de la verdad. La gente tiene un problema con la verdad. No sé si usted alguna vez le ha sucedido que le ha dicho la verdad de algo a alguien y cómo reacciona la gente cuando se le dice la verdad. Se enoja. ¿Por qué se enoja la gente cuando se le dice la verdad? ¿Por qué la gente quiere escapar a esa verdad? ¿Por qué la gente quiere eludir esa verdad? ¿Por qué la gente quiere ignorar esa verdad? ¿Por qué? Porque la verdad nos desnuda. La verdad revela quiénes somos. Y Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando arrestaron a Jesús, la gente no quería oír la verdad. La gente no quería que Jesús le dijera la verdad. Pero esta gente ya habían arrestado a Jesús y el propósito que ellos tenían era darle muerte a Jesús. ¿Cómo tú le puedes dar muerte a alguien si todavía no lo juzgaste? ¿Cómo tú puedes sentenciar a muerte a alguien antes de ser juzgado? ¿Por qué? Porque ellos ya habían determinado en su corazón matar a Jesús. No me hubiese gustado vivir en ese tiempo, mi hermano. No me hubiese gustado conocer a esta gente tan perversa y tan pecadora, que lo único que ellos maquinaban era matar a Jesús. Y dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 11,
Y acá veremos por qué ellos odiaban tanto a Jesús. Y el Señor nos deja ver en un momento, dice en el versículo 15, y vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no se consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva ¿de qué? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Ahora, ¿por qué esta gente quería matar a Jesús? Si Jesús estaba denunciando a los cambistas y a los que hacían negocio en la puerta del templo. La realidad es que Anás y toda la gente involucrada en el templo estaba detrás del negocio que había en la puerta del templo. ¿Y cuál era el negocio que esta gente hacía? Esta gente que estaba ahí cambiando, ¿qué era lo que cambiaban? Según la tradición, nadie podía ir al templo con las manos vacías. Usted imagínese que el templo de Salomón era una de las maravillas más importantes del mundo. Iba gente de todo el mundo a adorar a Dios porque era el único lugar donde se podía adorar a Dios. ¿Se acuerdan el etíope que fue y que Felipe le predicó? Porque iba hasta de Etiopía, venían a adorar a Dios. Era un lugar gigantesco, completamente hermoso, lleno de gente, y era algo increíble, más en las fiestas. Y esta gente que estaba en la puerta del templo no eran 2 o 3, eran cientos. ¿Y qué era lo que hacían estos cambistas? Ellos cambiaban la moneda. ¿Pero por qué cambiaban la moneda? Porque según la tradición estaba prohibido presentarse a Dios con manos vacías, pero nadie podía entregar una ofrenda, una moneda con la cara del César. Eso era abominación. Entonces, los judíos tenían sus propias monedas, que tenían el mismo valor que la moneda romana. Pero el tema era que cuando tú ibas al templo y cambiaban la moneda, ellos te sacaban el 50%. De repente tú ibas al templo y querías llevar una ofrenda, un suponer de 1,000 pesos, y ellos te cambiaban por una moneda de 500 pesos. Entonces tenías que cambiar otro billete de 1,000 pesos más por otra moneda de 500 pesos. Y no era solamente eso, había otro negocio. Dice los que vendían palomas, los que vendían animales. Imagínense que la gente venía de diferentes lugares, de territorios muy lejanos, y la gente tenía que traer su ofrenda de dinero, tenía que traer su sacrificio. Y cuando la gente iba, hermano, mucha gente no podía viajar con un cabrito todo el viaje. Entonces, ¿qué hacían? Lo compraban en el templo. El tema era que ellos vendían los animales a 4, 5, 6, hasta 10 veces más de lo que valía originalmente. Y no solamente termina todo ahí. Tal vez alguna persona humilde, porque era de acuerdo a su economía, usted podía presentar para sacrificio una paloma, o usted podía presentar un cordero. Pero el problema no era ese. Entonces, de repente alguien que criaba palomas, y esa persona tomaba de sus palomas la mejor paloma para llevarla al templo, al sacrificio. Y cuando entraba al templo y los sacerdotes miraban la paloma, siempre encontraban un defecto. Y tu paloma no servía. ¿Y qué tenías que hacer? Ir a comprar afuera. Y si llevabas un cordero, quizás tú lo habías criado, lo habías cuidado, era perfecto, sin mancha, y los sacerdotes le encontraban ¿qué? Defecto. Vaya afuera y compre. Y lo que te vendían eran animales defectuosos, con manchas, pero eso eran los que los sacerdotes aceptaban. ¿Por qué? Porque había un negocio detrás de todo eso.
Jesús es la luz del mundo. Jesús es la verdad. Y Él sacó a relucir la maldad que esta gente tenía. Esta gente estaba en el poder religioso, esta gente estaba en el templo, pero a esta gente no le interesaban las cosas de Dios. ¿Qué le interesaba? Su dinero, el poder, la religiosidad, los deseos pecaminosos. A ellos no les importaba agradar a Dios. Ellos lo que ellos querían era ¿qué? Satisfacer sus deseos carnales. Y cuando Jesús fue y vino a dar testimonio de la verdad, y cuando Jesús vino y trajo revelación de lo que verdaderamente había en el corazón del hombre, esta gente se enfureció. La verdad enfurece. Esta gente se enfureció y lo que hacían era buscar la manera de matar a Jesús. ¿Por qué matar a Jesús? ¿Por qué esta gente quiere matar a Jesús? Porque matar a Jesús es matar esa voz que me está diciendo lo que está mal en mi vida. Matar a Jesús es callar lo que está desnudando lo que está en mi corazón. Ellos, al ser expuestos ante la verdad, ellos procuraban matar a Jesús. Cuando yo pensaba en este mensaje y le decía al Señor que Él me guiara para poder hacer de manera correcta un mensaje que el Señor quisiera hablarnos el día de hoy. Y por alguna razón el Señor me permitió empezar a ver cosas que anteriormente no había visto en este relato del juicio de Jesús. Y lo que empecé a ver es que esta gente, hermano, no, cuando tomaron prisionero a Jesús, esta gente no tuvo ni temor en lo más mínimo de llevar a Jesús al banquillo. ¿Se imagina usted eso? ¿Quién podría llevar a Jesús al banquillo de los acusados y cuestionarlo? Ellos estaban molestos con Jesús porque Jesús no aprobaba su estilo de vida. Ellos estaban enfurecidos porque Jesús no avalaba su estilo de vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos la manera para atraparlo. Y cuando lo atrapamos, ¿por qué no lo mataron? ¿Por qué no lo matan? Porque la gente lo que necesita es una excusa para matar a Jesús. La gente necesita una excusa. La gente necesita excusarse. Fíjate lo que dice en Marcos, capítulo 14, versículo 55. Y dice, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él. Ahora, ¿qué era lo que esta gente buscaba? Esta gente puso a Jesús en el banquillo de los acusados y lo que empezaron fue a indagarlo buscando la falla, buscando el error en Jesús, buscando la manera de encontrar algo que a mí me habilite a seguir pecando. Yo lo necesito. Yo necesito esa prueba. Yo necesito encontrar algo. Hermano, la gente todo el tiempo está buscando algo. Y como no lo encontraron, empezaron ¿a qué? A mentir, a inventar, a decir cosas que no eran ciertas
para yo poder agarrarme de algo para justificar mi pecado. Ellos no hallaron fallas en Jesús, pero inventaron las fallas. Inventaron las fallas que a mí me habiliten a seguir con mi vida. Qué increíble, ¿no? Ellos tenían frente a sus ojos, imagínense, ellos no tenían frente a sus ojos a usted o a mí o a un buen predicador. Ellos tenían frente a sus ojos, tenían a Jesús. Tenían frente a sus ojos la verdad. Pero ellos no querían la verdad. Ellos querían la excusa. ¿Se da cuenta? Ellos no querían la verdad, ellos querían la excusa, como dice en Juan 3:19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, Jesús. ¿Y los hombres qué? ¿Amaron la luz? No, dice, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras ¿qué son? Malas. Esta gente que tenía obras malas detesta la luz. Entonces, ¿qué hace usted cuando la luz le molesta? La apago. Hago cualquier cosa para apagar la luz, para que esta luz no me brille, para que esta luz no refleje, no muestre, no desnude lo que verdaderamente hay en mi corazón. Esta gente amó más las tinieblas que la luz. Esta gente tenía delante suyo el evangelio. Esta gente tenía delante suyo al verbo encarnado, al alfa y el omega, al principio y el fin, estando delante de ellos, pero ellos no buscaban a Jesús. Ellos buscaban, como decimos acá, la quinta pata al gato, el pelo al huevo. Ellos buscaban el defecto. Y después de eso Jesús tuvo que ser enviado. Pilato lo envió a Herodes cuando escuchó que era nazareno de Nazaret, y fue y lo envió a Herodes. Dice en Lucas 23:8. En Lucas 23:8 dice esto: Herodes, viendo a Jesús, se alegró. ¿Cuánto? Amo, Herodes, uno, bien. En todo este juicio, alguien que se alegra al ver a Jesús. Imagínese, mi hermano, Jesús viene a tu vida, Jesús trae el evangelio a tu vida, el evangelio golpea la puerta de tu corazón, y Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. No se alegró poco, sino se alegró mucho. La gente se alegra mucho de Jesús. Los hombres se alegran mucho de Jesús, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal o algún milagro. Es lo mismo. Cuando lo vio, Herodes tenía una expectativa. Dijo: uy, acá está Jesús, el dador de los milagros, el que crea milagro, el que abrió el mar rojo, el que tiene la nube de fuego y de humo, el que levanta muertos, el que le da la vista a los ciegos. Entonces Herodes empezó a especular. Si Dios es bueno, si Dios me ama, si Dios me entiende, si Dios me quiere, si Dios me ayuda, Él me va a dar lo que yo quiero. Justamente estos días escuchaba, por casualidad, que no existe la casualidad sino una causalidad, escuchaba a un predicador que decía: Dios te dará todo lo que tú quieres. Pero Dios no te da lo que tú quieres, Dios te da lo que tú necesitas. Y eso lo vamos a ver tal vez en la última enseñanza sobre el Dios que salva, el Dios que preserva.
la intervención del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo clama con gemidos dentro de nosotros al Padre. ¿Y sabe lo que clama el Espíritu Santo por nosotros? Cuando usted está orando y usted dice que nosotros, como no sabemos orar, el Espíritu Santo clama por nosotros, porque usted de repente está orando y usted le está diciendo: Dios, dame esto, y el Espíritu Santo dice: no, Dios, y ahí está clamando él: Dios, no le des eso, porque eso no es lo que él necesita. ¿Se da cuenta? Usted le dice: Dios, dame más popularidad, y el Espíritu Santo dice: no, lo que él necesita es más humildad. Dios, eso es lo que él necesita. Trabajemos en más amor, en más humildad, en más paciencia, en más bondad. Entonces Dios te manda más aflicción, mientras el Espíritu está clamando por ti. ¿Cuántos quieren el Espíritu Santo? Amén. Entonces Herodes, hermano, al ver eso, al ver que Jesús no le daba lo que quería, ya su alegría y su motivación se empezó a desinflar como un globo. Y empezó a desechar a Jesús. Empezó a burlarse de él y lo empezó a menospreciar. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 4. Mateo 16, 4 dice: la generación mala y adúltera demanda ¿qué? Milagros. Así que cuando usted pida un milagro, recuerde: generación mala y adúltera. Cuando tú estás pidiendo un milagro, el Espíritu Santo está diciendo dentro tuyo, si es que mora del Espíritu Santo, dice: no, él no necesita una señal, él necesita una intervención de Dios para transformar su mal carácter, su mal temperamento, sus deseos pecaminosos, su codicia, su lujuria. Él necesita una intervención, Dios. Dice: no se le dará señal, dice la palabra, sino solamente la señal de Jonás, del profeta Jonás. Ahora, Dios no le dio a Herodes, lo que Herodes quería. Jesús no abrió la boca. Herodes no necesitaba un milagro. ¿Cuántas veces usted le habrá dicho: Señor, haz un milagro para que yo crea? Si tú haces esto, yo creeré en ti. El Señor te dice: no creas, porque no lo haré. Y si no crees, el que no cree se pierde. Tú no necesitas un milagro para creer. Tú tienes la Biblia a la cual tienes que creer. Dice: el que me ama cree en mi palabra y la guarda. Yo no necesito un milagro para creer. Yo tengo que creer en su palabra. Y por último, Jesús tuvo que comparecer 2 veces ante el interrogatorio de Pilato. Y eso lo vemos en Marcos capítulo 15, 15. En Marcos 15, 15 podemos ver que Jesús comparece por última vez ante Pilato. Y dice en el versículo 15: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Pilatos tuvo la oportunidad 2 veces de hablar con Jesús. Jesús le dijo: yo soy la verdad, para esto he nacido. Pero Pilato era un amante tanto de su puesto político
Era un amante tanto del mundo que lo que él quería era encajar en la sociedad que antes que encajar en el cielo. Prefiero caerle bien a la gente que antes que a Dios. Yo hace poco me mandé a hacer un cartel escrito de Gálatas 1:10, porque es mi versículo de cabecera. Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que si usted viene aquí pensando que yo voy a hacer todo lo posible para agradarle a usted, está equivocado. Gracias a Dios, eso ya no lo hago. Ahora, como dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, muchos estarán diciendo, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde estará Santiago? ¿Vino hoy a la iglesia? No. Santiago está después de Hebreos. Y dice en el versículo, en el capítulo 4, versículo 4, ¡oh! Dígalo conmigo, ¡oh, alma adúltera! ¡Oh! Muy bien. ¡Oh, alma adúltera! Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pudimos ver en este relato, en este breve repaso del juicio de Jesús ante las autoridades religiosas, ante las autoridades políticas, como Anás, Caifás, siendo desnudado por su pecado, por su amor a la codicia, su amor al dinero, su amor a los placeres de este mundo, quisieron matar a Jesús. Pudimos ver cómo Herodes, alegre de querer conocer a Jesús para que Jesús hiciera y le diera lo que él quisiera, pero al no ver ese resultado, lo rechazó, se burló y lo menospreció. Pudimos ver cómo Pilatos, escuchando a Jesús, hablando con él cara a cara, dice que no le halló ningún delito. Dice que no había nada de qué acusar a Jesús, pero él, ante las presiones del mundo, ante el deseo de no perder su relación con la gente, no caerle mal a la gente, como decía Juan Calvino, el que no denuncia la mentira, la aprueba. Cuando usted se calla, usted es culpable. Cuando usted ve que la gente que está a tu alrededor celebra el pecado y usted no dice nada, usted es parte de ese pecado. Y Pilato, queriendo congraciarse con la gente, prefirió a Barrabás que antes que a Jesús. La gente prefirió a Barrabás que antes que a Jesús. ¿Por qué? Porque Barrabás es como nosotros. Barrabás no tiene nada que decirme, porque él es tan pecador como yo. Jesús todo el tiempo me confronta. Todo el tiempo revela mi pecado. Ahora, cuando uno ve este juicio ocurrido hace 2000 años, uno pudiera pensar, gracias a Dios que yo no viví en ese tiempo, gracias a Dios que esto pasó en el pasado. Pero ¿sabe qué? Al final de este estudio, al final de esta conclusión, de esta meditación en esta semana, me di cuenta algo. Que esa gente que tomó como prisionero a Jesús,
esa gente que puso a Jesús en el banquillo, esa gente que le reclamó milagros a Jesús, esa gente que quiso congraciarse con el mundo, que antes que obedecer a Jesús, esa gente somos nosotros. Ese juicio que ocurrió hace 2000 años no está muy lejos de nosotros hoy en día. Eso es algo que ocurre todos los días. Eso es algo que la gente hace constantemente. ¿De qué? De poner a Jesús en el banquillo de los acusados. Jesús es el culpable de mi desgracia. Jesús es el culpable de la falta de amor. Jesús es el culpable de no recibir milagro. Jesús es el culpable de que yo esté haciendo lo que hago porque Él no hace que las cosas sean diferentes. Y constantemente la gente pone a Jesús en el banquillo y grita: crucifíquenle. Porque es la mejor manera de callar la voz de Jesús. Cuando yo meditaba en esto, decía: Señor, tú nos estás dejando ver que este juicio no es muy distinto al juicio que nosotros hacemos diariamente a Jesús. Pastor, yo no juzgaría a Jesús. Pastor, yo no gritaría: crucifíquenle a Jesús. Pero la palabra de Dios dice que cuando te enojas con tu hermano, eres culpable de homicidio. Dime, ¿cuántas veces tú te enojas con Jesús? Dime, ¿cuántas veces tú te enojas? ¿Por qué? Porque Él no aprueba tu estilo de vida. En ese momento tú estás gritando: crucifíquenle. Cuando la iglesia que Él estableció no encaja conmigo, yo grito: crucifíquenle, y me voy a buscar una iglesia que predique y diga y haga lo que a mí me gusta. Cuando ese pastor no es amigo mío y no me contenta, lo mejor que puedo hacer es gritar: crucifíquenle a Jesús. Jesús se equivocó, Jesús está mal. Voy a ir a buscar un pastor que alimente mi ego, que alimente mi pecado, que me haga sentir bien, que me diga cosas dulces, hermosas, agradables. ¿Para qué? Para que yo no pueda ver mi pecado. Grito: crucifícale cuando Dios no me da lo que yo quiero, cuando Él no me da lo que yo le estoy pidiendo. Ahora, tú no naciste y viviste o vivís en este mundo para hacer tu voluntad, sino la de Él. El problema está en que no hay ningún problema mientras la voluntad de Dios y la mía sean compatibles. El problema está cuando la voluntad de Dios es incompatible con mi voluntad. ¿Y cómo sé que es incompatible? Cuando de repente la esposa que tengo no es la que me agrada. Pero Dios, en su soberanía, en su control, en su poder, y nada se mueve sin su aprobación, Él por alguna razón permitió que tengas la esposa que tienes. Y ahora Dios dice: conténtate con la mujer que tienes. No, no lo apruebo. O cuando de repente Dios dice: mira, te quedarás solo hasta el tiempo en que Dios lo determine. No, crucifíquenle, porque todo el mundo es feliz con su pareja. Yo quiero mi pareja. Esto es muy simple. Dios nos manda a nosotros a no robar. Amén. ¿Qué pasa si usted mañana no tiene para comer y no tiene para darle de comer a sus hijos?
Usted va y roba. El problema no es que usted robó, el problema es que usted se justificó para robar. ¿Y sabe cuál fue la excusa? Dios no me dio lo que me tenía que dar. Dios no me alimentó. Y Dios dice en su palabra, los saqué al desierto y los hice pasar hambre. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo considero en mi juicio, en mi tribunal, que yo no merezco pasar hambre. Entonces, cuando Dios no me da lo que yo quiero, mi hermano, yo estoy poniendo a Dios en el banquillo y lo estoy culpando y acusando y gritando, crucifíquenle, porque es un mal Dios, porque no me da lo que quiero. Cuando la palabra de Dios te dice, tú puedes comer dentro de los parámetros que Dios estableció. ¿Puedes tener sexo? Claro que sí, dentro de los parámetros, mientras estés casado con tu esposa, mientras haya un consentimiento mutuo. Ahora, ¿qué pasa cuando eso no sucede? No, lo que pasa es que yo soy un adúltero y engaño a mi esposa porque mi esposa no me da sexo. Entonces ahí está la acusación, ahí está el juicio. Ahí le estoy diciendo a Dios, Dios, como ella no me da lo que yo quiero, yo estoy autorizado a pecar. Y Dios dice, no, te bastará mi gracia. Te contentarás con lo que Dios te da. Pero no me quiero contentar con lo que Dios me da, porque lo que Dios me da es poco. Yo quiero más. ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? Yo quiero más. Ese es un juicio delante de Dios. Es buscar a Jesús como culpable. Pero ¿sabe qué? Jesús no es culpable. No hay nada que tú puedas hallar de culpabilidad en Jesús. Y quizás tal vez tú puedas culpar a Jesús en tu tribunal y decirle a Dios, Dios, no estoy de acuerdo con tu manera de manejar las cosas, no estoy de acuerdo cómo tú manejas la tierra, yo no estoy de acuerdo cómo tú estás manejando mi vida, porque tú no me das lo que yo quiero, esos autos, esas casas, esos tipos todos enceitados, hermosos, que yo me lo merezco. Quiero ser el pastor, quiero ser la autoridad máxima en la iglesia, quiero que todo el mundo me respete y todo el mundo me valore y me ame. Y cuando Jesús no me lo da, me salgo de la iglesia donde Jesús me puso, me pongo una iglesia, robo gente de otra iglesia y digo, Dios está conmigo. No me hagas reír. Eso es todo un engaño, mi hermano. Eso es todo una mentira. Ese es tu juicio. El tema es que nosotros, si no nos arrepentimos de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nuestra ingratitud, de nuestra deshonra delante de Dios, un día estaremos delante del tribunal de el Dios Todopoderoso y no saldrás como inocente. No saldrás como inocente. Entonces yo pensaba y digo, tal vez este es un buen momento para replantearnos. ¿Cuántas veces tú estás llevando a Jesús a tu tribunal? ¿Cuántas veces tú le estás diciendo a Jesús que Él está mal y tú estás bien? ¿Cuántas veces tú le estás diciendo al Señor, mira, Señor, las cosas se hacen así?
Cuando el Señor te dice, no te juntarás a comer con el pecador, con el idólatra. Ah, Señor, tú me estás diciendo que ese amigo que tengo hace 30 años deje de ser mi amigo porque no quiere aceptar el evangelio. No, tú estás mal, Jesús. Yo estoy bien. Si tú no me das un marido mañana, yo iré y fornicaré una y otra vez porque yo tengo que saciar mi carne. Y Dios sabe, soy humano, tengo debilidades. Por eso mismo Dios no te lo da, porque sabe. Entonces Dios no me ama. Sí, te ama. Lo que pasa es que tú quieres ser rebelde a Dios. Entonces es mejor sentar a Jesús en el tribunal y decirle, ¿sabes qué, Jesús? Todo bien, yo te amo, yo te quiero, pero en esto yo no te puedo seguir, no te puedo obedecer porque tú estás mal. Crucifíquenle. Tal vez es fuerte, tal vez es duro. Yo le pedía hoy al Señor, Señor, ayúdanos a digerir tu palabra. Porque tu palabra es, quizás hoy Jesús está tirando todas las mesas de tu corazón. Quizás hoy Jesús está derribando todos los argumentos que tú tienes. Todo en lo que tú te justificas. Todo en esos juicios que tú apruebas diciendo, yo estoy bien, Jesús está mal. Pero ¿sabes qué? Jesús no está mal. La única palabra que existe es que en el juicio yo quiero una excusa para seguir pecando. Yo no voy a la iglesia, ¿por qué? Porque en la iglesia son todos chanta. Excusa. Yo no me santifico porque nadie es santo. Yo peco porque el mundo peca. Excusas. Yo robo porque si no robas, eres un tonto. Yo no diezmo porque si diezmo me voy a quedar sin dinero, no voy a llegar a fin de mes y no voy a tener. Así que Dios, yo no confío en ti, confío en mí. Tu juicio, todo el tiempo. Tu tribunal, todo el tiempo. El único culpable aquí es Jesús. Y el único inocente eres tú. O yo. Nosotros somos los inocentes. Y Él es culpable. ¿No estaría bueno que nos cambiemos de lugar? Y como dice la palabra, nos acerquemos al trono de la gracia y le digamos al Señor, Señor, tú sabes lo que haces, tú estás bien, yo estoy mal, tú eres santo, yo soy pecador. Ayúdame, límpiame, perdóname, restáurame, sálvame, porque realmente soy un pecador. Dale un aplauso a Jesús. Amén, iglesia. Así funciona. Así somos. Cuando uno ve a esta gente odiando a Jesús, crucificando a Jesús, uno se pregunta, ¿yo soy tan diferente a esa gente? ¿Yo soy tan distinto a esta gente que constantemente quiero callar a Jesús para que no me diga lo que tengo que hacer, no me diga lo que está mal en mi vida? Porque en realidad yo sí sé cómo funcionan las cosas. Jesús no sabe cómo funcionan las cosas. No es un grito diario de crucifíquenle, mátenle, tapen su boca, cállenlo. Tal vez hoy Dios
Permite que nosotros veamos esto. Tal vez Dios en esta mañana, Él quiere desnudar nuestro corazón. Porque ¿sabe cuál es el peor error del ser humano? Es mirar el pecado de todo el mundo y nunca ver su propio pecado.